Bienvenidos, continuamos en este foro a todas las personas que han mostrado interés en participar, el poder del pensamiento positivo, descubriendo la neurociencia de la felicidad. Y hablando de felicidad, hoy me corresponde darle la bienvenida a una señora, una persona talentosa, quien es reconocida como embajadora de la felicidad. Me complace muchísimo presentarles a Betsy Martínez. Qué gusto, Betsy, que estés formando parte de este gran evento. Bienvenida. Hola, José. Pues muy contenta con esta invitación grandiosa y este gran proyecto que estás haciendo en temas de felicidad y psicología positiva. Se dice que cuando las personas son más felices y tienen mejores pensamientos positivos, ellas viralizan a su alrededor mucho de este sentido como un efecto heliotrópico, como cuando las plantas en una ventana son ahorilladas a empujarse hacia esa ventana porque son atraídas por la luz solar, y creo que este proyecto y tu persona tienen ese efecto heliotrópico y tú estás sirviendo de heliotropismo para atraer esa energía y esa felicidad, y yo honrada de que me hayas considerado. Así es que aquí estoy para que pasemos junto con todos nuestros amigos que nos van a acompañar escuchándonos y haciéndonos ese favor un buen rato. Muy bien, el gusto es nuestro. Betsy, te voy a agradecer en aras de que nuestra audiencia, en tantos países que nos están observando, conozca un poquito quién eres, qué haces, antes de entrar en el tema de la ponencia linda que nos vas a compartir. Cuando a mí me hacen la pregunta, José, de quién soy, qué hago, pues yo le digo que es lo mismo. Yo soy lo que hago y hago lo que soy. No tengo posibilidades de dividir esas dos grandes facetas de nuestras vidas, qué es lo que hacemos y qué es lo que somos. Así es que yo soy una persona que ama el aprendizaje, que ama compartir el aprendizaje, que lo hace a través de una profesión que eligió por azares de la vida, y si esta conversación nos lleva a eso, fluiremos para contarla. Y en la profesión de coach de negocios, empecé un buen día a hacer procesos corporativos de negocios en forma independiente hace ya casi 20 años, y descubriendo poco a poco tu propio propósito, tu propio para qué estás aquí, pues me di un buen día cuenta de que mucho de lo que yo estaba haciendo no era lo que realmente quería ser. Y es que una cosa es hacer y otra cosa es disfrutar haciendo. Y yo no tenía mucha sincronía en eso. Entonces, casi que por un acto de egoísmo, descubrí mucho de la ciencia de la felicidad que hoy nos trae acá en este hermoso proyecto tuyo. Y hoy día lo que hago es ayudar a las personas y a las organizaciones a encontrar ese óptimo funcionamiento, ese lugar de bienestar para poder llegar a sus resultados personales o laborales, de rentabilidad, de productividad en el caso de una empresa, de la forma humana, de la esencia más hermosa a través de sus fortalezas de carácter, y en vez de enfocarnos en lo que no funciona bien, enfocarnos en lo que sí funciona para desde ahí poder construir. Y eso es la psicología positiva, esa es la especialidad que la vida me llevó por ahí y que he encontrado grandes satisfacciones desde lo personal, en un trabajo personal, hasta todo lo que puedo colaborar y contribuir con la sociedad. Betsy, a partir de esta hermosa introducción que nos compartes y tomando en consideración tu experiencia, todas tus horas de investigación, los conocimientos adquiridos, la formación, y tenemos hoy en nuestra audiencia gente deseosa de tener una mayor claridad sobre esta ruta a ser todos personas mucho más felices en nuestras vidas. A partir de estos postulados, ¿qué aporte enriquecedor podemos a través de esta ponencia compartir con nuestros amigos acá en el foro?
Gracias, José. Justamente este proyecto trata de ese pensamiento positivo y descubrirlo a través de esa neurociencia de la felicidad, ¿no? Y justamente cuando me pasaste el título, y es lo que quisiera compartir, y muchas gracias por darme esa libertad orgánica de poderlo hacer de esta manera tan fluida, porque me permite ir engranando muchas cosas que son importantes quizás descubrirnos y compartir. Y es que descubrir la máxima moneda de cambio hoy en la vida, a cómo estamos con la economía mundial y a cómo están las monedas de cambio, posiblemente sea un tesoro cuando la descubres, descubrir esa moneda de cambio que tiene un alto valor en la vida. Y pues, ¿qué crees que sea esa moneda de cambio con alto valor en la vida? Pues ni más ni menos que la felicidad. Y hablar de ciencias de la felicidad no es ni una moda, no es ni un mito, como algunos pudieran pensar o han leído sobre esto. Y es que la ciencia de la felicidad es biológicamente, fisiológicamente, el sentido de la vida y el gran para qué estamos en esta vida. Ese funcionamiento óptimo que buscamos los seres humanos, y como lo decía Tal Ben-Shahar, uno de los pioneros de la ciencia de la felicidad en la Universidad de Harvard, Martin Seligman, que se le aúna, desde hace 25 años que venimos estudiando la felicidad como ciencia, pero la felicidad como tal es el tema más viejo, viene desde el Génesis. Desde la Biblia ya se hablaba de estos términos, desde Marco Aurelio, en la época de, imagínate, del año 125, ya hablaba en los... Y es que y de ese funcionamiento óptimo, realmente no estamos hablando de que significa ese bienestar psicológico una ausencia de dolor. No estamos hablando de que es una ausencia de problemas, ausencia de tristeza, que eso es lo que creemos, que estudiar la felicidad y enfocarnos en ella es nunca más tener tristezas y volvernos una persona 100% felices. Quien haga ese camino está destinado a la frustración, está destinado al abatimiento más bien, y ya lo vamos a ver quizás más adelante. Es un sistema inmune lo que realmente cultivamos cuando nos trabajamos en la plenitud y en la búsqueda de esa felicidad, para que ese buen funcionamiento ante la vida, para que tengamos una vida que valga la pena, alcanzar esa satisfacción que todos estamos llamados fisiológicamente a vivir, y a una vida de abundancia, a esa forma en que asumimos la vida y que inclusive con todo lo que podemos vivir dentro de ella, la vida es un combo. Esto no es como comprar una hamburguesa en una tienda de hamburguesas, en donde podemos pararnos en la ventanilla y decirle a la señorita, señorita, ¿me le saca el pepinillo? Que es en mi caso, que no soporto el pepinillo en la hamburguesa. O como mis hijas, que hace muchísimos años, cuando eran niñas y las llevaba a las tiendas de hamburguesas, decían, quiero una hamburguesa pero sin carne. Entonces imagínate lo que si la vida fuera pedirle, quiero la vida sin esto y sin lo otro. La vida no es una hamburguesa ni es un servicio de estos, ¿no? La psicología positiva, José Manuel y querida audiencia, se centra en el significado de los momentos felices como desagradables. Es el tapiz de tejer entre ambos lados de la vida, porque somos seres duales definitivamente. Entonces, la psicología positiva y la ciencia de la felicidad lo que trata es de enfocar lo que sí funciona desde las fortalezas, desde las virtudes, desde los rasgos personales que tenemos como seres humanos, que determinan esa calidad en nuestra manera de vivir. Se estudia desde un método científico, por cierto, es una observación cualitativa, son investigaciones cualitativas, son entrevistas, son focus, y eso ha dado, dichosamente, hoy día, después de 25 años, impulsado por Martin Seligman como uno de los principales fundadores de la Universidad de Pensilvania,
ha dado 4 pilares fundamentales que podemos trabajar y descubrir la felicidad. Y estos 4 pilares fundamentales lo que hacen es que nos llevan a un florecimiento humano. Y a mí me gusta mucho esta palabra que se la adopto a Seligman, el florecer humano. De hecho, hay un libro maravilloso que él habla sobre el florecimiento. ¿Cuáles son estos rasgos importantes? Uno es las emociones positivas. Estudiamos la positividad y nos enfocamos a ser positivos cuando expresamos emociones que han sido estudiadas, que permiten esa segregación de sustancias químicas en esta parte de la neurociencia, en donde podemos realmente expresar mejores espacios de creatividad, tomar mejores decisiones, gozar de una mejor salud, ser más inmune a las enfermedades, en las empresas evitar los ausentismos, la rotación, el desvinculamiento emocional con la empresa. Está el cuerpo, pero emocionalmente el colaborador está desvinculado. Y inclusive ya se habla, y hay investigaciones impulsados por un matemático en Brasil que se llama Losada, de apellido Losada, que ha hecho con Bárbara Fredrickson precisamente la impulsora, la mayor estudiosa de las emociones positivas, que es el primer pilar para este florecimiento humano. Sacaron, y mira qué emocionante, sacaron para poder medir el ratio de la positividad, la tasa de la positividad, y a través de investigaciones longitudinales, es decir, hechas a través del tiempo, pudieron sacar, por ejemplo, que el ratio de un equipo en una empresa de alto desempeño, su punto crítico es 2.9. Significa que por debajo de este punto 2.9, redondeémoslo a 3, la empresa entra en una pérdida sustancial de rentabilidad y de productividad y de creatividad de sus compañeros, de sus colaboradores. ¿Qué significa el ratio 2.9 o 3 redondeado? Que por cada 3 expresiones positivas y pensamientos positivos que la gente en las empresas pueda compartir en sus reuniones de trabajo, en sus proyectos y en su día a día, una expresión es negativa. Y ahí es donde sacaron el ratio 3:1. Y por supuesto esto lo hicieron con una investigación a través del tiempo en varias empresas, en varios cubículos, donde se observaba que aquellos equipos organizacionales donde cultivaban el 3:1, 3 expresiones positivas por una negativa, tenían resultados sobresalientes, mayores índices de satisfacción en los clientes y tenían una satisfacción, un engagement, una lealtad y un orgullo de pertenencia mucho mayor que aquellos equipos que su ratio, su positividad estaba por debajo de ese número crítico, donde no tenían resultados sobresalientes o eran oscilantes, o donde las medidas o las evaluaciones de el desempeño también eran oscilantes, o la satisfacción de los clientes eran también bajas. Imagínate qué impresionante que un 3:1 en una conversación, si nosotros fuéramos compañeros de trabajo, estuviera basada en que por cada 3 expresiones que tengamos positivas, una fuera negativa. ¿Quisieran saber ustedes cuál es el ratio de positividad entre las parejas, hablando de matrimonios o de relaciones entre parejas? Pues para que le echemos un ojito cómo estamos llevando nuestra relación con nuestra pareja. 5. Por cada 5 expresiones positivas que podamos expresarle a nuestra pareja, una negativa. Y los estudios han demostrado que eso hace que las personas logren estar más juntas, que logren disfrutar, inclusive en las épocas de los desencantos, les permite mantenerse. Imagínate qué fascinante haber descubierto en las emociones positivas esta tasa. Invito a todos los que nos están escuchando en este momento a que veamos cómo son esas conversaciones y esa tasa de positividad con nuestras parejas o en nuestro trabajo. El segundo pilar que hace esto son los rasgos positivos. ¿Qué son los rasgos positivos para generar esta vida que florece en el ser humano? Son esas distinciones
personales que tenemos que nos identifican unos de otros como rasgos de la personalidad. Ahí están nuestras fortalezas entonces, ahí están nuestras virtudes, ahí está nuestra inteligencia, ahí están nuestras habilidades y talentos hacia las artes, hacia el deporte, hacia lo que fuera, ¿no? Estos rasgos positivos son los que hacen que la gente sea más generosa, por ejemplo, o más bondadosa que otros, porque cuando somos más generosos y más bondadosos, lo que hacemos es elevar los ingredientes químicos que nos permiten mantener a la alza el nivel de felicidad. Se libera muchísimo más oxitocina cuando hacemos más abrazos. Hay un autor que a mí me gusta mucho seguirlo, argentino, Andy Stallman, que ha sido considerado como el señor branding, el señor que estudia todo este tema de la proyección de las personas. Y Andy dice, y me encanta practicarlo cada vez que lo puedo hacer, y es que en el día tienes que generar alrededor y en promedio no menos de 8 abrazos diarios de 6 segundos cada uno. Hace muchos años, cuando a mí me abrazaba una persona y se quedaba conmigo un rato apretadita, yo sentía una incomodidad impresionante y quería soltarme de ese abrazo, y estoy segura que los que nos están escuchando muchas veces han sentido eso cuando son abrazados. Pero si supiéramos la gran cantidad de oxitocina que en 6 segundos somos capaces de liberar y de compartir, lo que va a desencadenar en horas de productividad, de creatividad, de mayor lucidez para la toma de decisiones, creo que multiplicaríamos más de 8 abrazos si pudiéramos en el día, definitivamente. Betsy, perdón, antes que nos compartas esa tercera línea que nos estás, digamos, detallando, en esta vinculación de la regla 3-1, 5-1, cuando el 1 puede ser una conducta, un juicio de valor, entre comillas, negativo, puede, desde esta misma óptica, traducirse en una especie de una sugerencia para mejorar algo en el ámbito, digamos, de la familia, del trabajo, de la relación personal, para que no sea negativa por sí misma, simplemente poder decirle a un colaborador, mira, tu trabajo estuvo muy bien, lo entregaste a tiempo, está muy completo, muy buenos gráficos. Sin embargo, si le hubieras colocado una introducción, estaría más completo. Podría asumirse que ese pero sea, digamos, la parte negativa, pero que se está traduciendo en una especie de un área a que puede ser mejorada. ¿Podría interpretarse de esta forma, sobre todo en el ámbito de las relaciones personales? Muy valiosa tu pregunta y me permite hacer la aclaración, gracias. Realmente, más que todo, lo que estás hablando es del feedback, la manera de generar una retroalimentación, que es la manera correcta como lo haces, y lo hacemos así desde el coaching. Pero cuando estamos hablando del ratio de positividad, realmente estamos hablando de una expresión negativa, como por ejemplo, en una reunión de trabajo, que un compañero diga, acabo de ocurrírseme una idea para compartirles, y que otro compañero en la misma reunión diga, ideas eran las de Einstein. O que otra persona en una reunión familiar pueda decir, me he puesto bonita para venir acá, y que yo le conteste, bonita es Shakira. Ese tipo de destrucción y de conversación tóxica es la idea o el pensamiento negativo, y que a veces las decimos o nos la decimos en esa voz interior. Entonces nos estamos refiriendo realmente a un pensamiento, a una emoción de odio, una emoción de envidia en un trabajo, cuando veo a mi compañero, mi compañera estar presentando algo mejor que yo, y en ese momento yo empiezo a cultivar una emoción de envidia y la expreso en la reunión. Y digo, eso que estás presentando realmente no tiene nada de novedoso. Hace bastante tiempo ya fulano lo presentó acá en la empresa. Por lo tanto, creo que estamos un poco perdiendo el tiempo en esta reunión. Esta expresión que acabo de hacer es el 1. El 3 es cuando en estas reuniones de trabajo nos decimos, óyeme, qué buena idea.
Hace tiempo la estábamos presentando, la estábamos queriendo implementar, pero nunca la había escuchado de la forma en que tú la expresas. Cuéntame más. Qué bien. O en una relación de pareja, José, que podamos decir, oye, qué agradable realmente es saber que todos los días tú me das una taza de café para que yo empiece a trabajar el día. Nunca te lo había dicho, pero esto es de los mejores momentos que tengo contigo, y eso te lo dices a tu pareja. Excelente. Esos son los ejemplos. El tercer punto, José, el tercer pilar para esa vida de florecimiento son las relaciones interpersonales positivas. La gente con un estilo de relación positiva que aprecia la calidad del tiempo en familia, la calidad con los amigos, que vive de esa forma inclinada a conservar los lazos de convivencia y los cuida, es gente que inclusive irradia esa felicidad, que la contagia, como ese efecto heliotrópico que yo te decía hace un rato, o les decía, sobre esa luz solar que atrae a las plantas y a las flores hacia la ventana. Las personas tienen también ese efecto heliotrópico en sus relaciones y atraen a otras hacia esa energía y hace que inclusive las imiten. Las personas imitan esas conductas, porque recuerdo en una de las clases de mis cursos de psicología positiva que Tal Ben-Shahar decía una frase tan simple que a mí me ha representado bastante acompañamiento: se siente bien sentirse bien. Y eso es tan neurológico. Entonces imagínate lo que es esa atracción de sentir esa energía de estas personas heliotrópicas que le llamo yo, porque se siente bien sentirse bien. El día se desencadena de una forma diferente. El cuarto pilar que hace de una vida que florece son las organizaciones positivas, es decir, la familia unida, una comunidad, un país, una iglesia, una universidad, una empresa. Todas estas entidades, llamadas instituciones positivas, sustentan en su diario vivir mucho de las virtudes que tienen las personas, las fortalezas que tienen las personas y los colaboradores, e inclusive contribuyen a que hayan emociones positivas o emociones negativas. Entonces, un pilar fundamental y cuarto es la contribución que hacen las organizaciones. Ahora, una gran pregunta que siempre me hacen, y quizás muchos de los que nos están acompañando hoy se la estén haciendo: ¿cómo alcanzamos esa felicidad? Bueno, en primer lugar, la felicidad no es algo que se alcanza persiguiéndola, porque si no se convierte como en ese arco iris en el horizonte que por más que quiero llegar y me acerco, nunca lo alcanzo. La mejor manera de fracasar en el intento de tener una vida plena, una vida de bienestar, es precisamente tratar de perseguirla, porque no se alcanza persiguiéndola. Se aumenta la felicidad cuando realmente tienes un propósito, una razón de un para qué. Porque la vida no es un ente autoconsciente, la vida es un recurso nada más. Es el ser humano el que es autoconsciente para usar ese recurso. Es el ser humano el único que es capaz de reflexionar de sí mismo. De hecho, esto es lo que lo hace humano sobre las demás criaturas vivientes del planeta, su capacidad de autorreflexión. Entonces, en esa capacidad de reflexionar sobre sí mismo y usar el recurso de la vida para ser feliz. Entonces, esto me recuerda ahorita, por cierto, un cuento hermoso de la filosofía budista, que dice: un forastero llegó a un pueblo a hacer una parada de su camino y se encontró un cementerio muy grande y fue y lo visitó para descansar. No encontró un parque, encontró un cementerio y empezó a mirar entre las cruces de las tumbas y decía, fulano de tal, decía su nombre, 8 años. Y vio a la otra 6 años y 4 semanas y 3 semanas, y a la otra 15 años y tantos días, y a la otra 7 años y medio. Entonces llegó a impresionarte tanto que dijo: ¿qué cosa de terror hay en este pueblo que la gente muere tan joven?
es impresionante, ¿en qué pueblo estoy? Y se topó al limpiador del cementerio, un señor bastante grande, y llegó y le preguntó, óigame, soy forastero, pero estoy impresionado, ¿qué masacre ha ocurrido aquí que haya muerto gente tan joven? Y el limpiador, cuidador del cementerio le dice, todo lo contrario, señor. Aquí tenemos una larga vida y una plena vida. Lo que usted lee en las tumbas y en las cruces no es los años de vida, son los minutos y los años en que las personas registraron en un cuaderno que tenemos como costumbre de registrar los minutos y los años en que fuimos más felices en nuestra vida. Y todo ese registro es la felicidad. Y con eso nos vamos de esta vida, decía él. Entonces, es hermoso recordar este cuento budista porque entonces, ¿cuántos años, si yo tengo hoy 58 años, cuántos de esos 58 años, si me tuviera hoy que morir, he sido feliz, he tenido una vida que valga la pena, he tenido una vida a plenitud? Hay 3 rasgos fundamentales distintivos para entender entonces la felicidad, y esto nos lo enseña muy bien Martin Seligman, que es el precursor de la psicología positiva. Y un rasgo es la felicidad hedonista, es decir, la búsqueda del placer por el gusto de ese placer, es la felicidad pasajera. La conversación que estamos teniendo hoy, esta es una felicidad momentánea. Quizás después de esto no voy a ser tan feliz con algún evento que me va a tocar vivir. El degustar una taza de café en una buena compañía es una felicidad momentánea, y así como muchas. Y esa se llama el rasgo de la felicidad hedonista, y está muy bien que suceda, pero es pasajera. La otra felicidad, es la eudomodista. La eudomonista es la felicidad que se comparte con otros y que incluso sacrifico la mía para el bien de los demás. Esa es una felicidad eudomonista. Y hay muchas personas que le cultivan mucho a esa felicidad y no cultivan la propia, sino que están mucho por los demás y se olvidan de sí mismos. Pero la tercera quizás es la más estable y duradera, que es la felicidad con propósito. La que hace que la logres persiguiendo ese propósito, no persiguiendo la felicidad. Es el trayecto en la vida. Y esto se hace en sintonía con los demás. Pero también se hace en sintonía con las crisis, en sintonía con el dolor, en sintonía con los malos momentos, con los difíciles momentos, ¿no? Y bueno, aquí es momento quizás, José y compañeros de la audiencia, hacer una distinción entre felicidad y bienestar. Claro. La felicidad que podamos tener es algo del placebo. Es compleja medirla porque para mí la taza de café en esta conversación me da placer, pero para otra persona que nos está escuchando no soporta ni el olor. Entonces te das cuenta cómo no es posible medirla a través del placebo, a través de la felicidad hedonista. En cambio, bienestar es un constructo de varios elementos que son medibles, que son gestionables. Y esta fue la mayor propuesta que ha hecho la psicología positiva desde hace 25 años, que tiene que ver cómo disfrutamos las emociones, las sensaciones, las experiencias, las relaciones, los lugares donde estamos. Eso es bienestar, en ese constructo. Y para hablar de ese constructo, Seligman propone un acróstico en inglés con las iniciales del PERMA. Su traducción en español significa que el primer elemento de ese constructo de bienestar son las emociones positivas. 10 son las más principales quizás, porque segregan mayores sustancias químicas que nos permiten mantenernos en ese estado de elevación que llamamos, como por ejemplo la apreciación, la bondad, la serenidad, la inspiración, el humor, la alegría, y que todas ellas son encerradas por una décima, que es el amor.
el amor no filial, sino el amor elevado, el amor a lo que hacemos y el amor a los que están a nuestro alrededor. La segunda parte de estos 5 constructos del bienestar es algo más allá que el compromiso, que el involucramiento. En inglés existe la palabra que traducida al español no hay una palabra concreta, es el engagement. Es cuando estás atrapado, involucrado en un proyecto y estás tan absorto en la tarea que no eres capaz ni de sentir dolor, no eres capaz de sentir nada, porque estás desarrollando habilidades ante nuevos retos. Y en esa comparación de retos, habilidades, nos metemos en un vaivén del flow. Y esto dio origen a la teoría del flow de Mihaly Csikszentmihalyi, que dice que los seres humanos, cuando estamos metidos en esa montaña rusa, como por ejemplo este proyecto para ti, debe haber sido una montaña rusa estarlo haciendo. Retos que se te presentan, habilidades nuevas que vas descubriendo que no sabías que eras capaz de hacerlas. Y eso te mantiene en ese conducto del flow. Entonces, ese flow es el involucramiento con la vida, involucramiento con el propósito. La tercera son las relaciones positivas. Las personas que mantienen mejores relaciones con su comunidad, con sus amigos, con su ambiente, con su entorno, son personas, lo decíamos más temprano, más inmunes a todo, más inmunes a la enfermedad, son personas que irradian ese efecto electrópico y son personas que tienen mayor consecución de metas inclusive en la vida. El cuarto es el sentido de propósito, tener una vida con propósito, una vida con sentido. Esto nos lleva a estar en un estado más elevado, nos saca de lo terrenal, de lo que hacemos en el hacer, y nos conecta con algo más superior, inclusive nos conecta con la parte espiritual, sea con la creencia de un Dios, sea con la creencia de un Buda, con lo que tú quieras creer, pero sabes que hay algo superior a ti que te mantiene en estado de elevación. Y la última del constructo del bienestar, que hace unos 15 años, 10 años, no se tenía considerada en el estudio y hoy sí, es las metas y los logros. Está comprobado que sentirnos exitosos en las metas y en los logros tiene un gran aporte al constructo del bienestar, porque nos da una sensación de eficacia, de autoeficacia, y eso se siente bien. ¿De qué? De utilidad. De utilidad, exacto. Y también, José, el ser humano tiene un ego que alimentar. Nuestro ego es parte de nuestro ADN y el sentido del logro alimenta el ego sano, no el ego prepotente. Pero el ego sano, cuando no es alimentado por el logro, por la meta cumplida, por la sensación de autoeficacia, es una autodestrucción, es una apatía lo que nos lleva a vivir en la vida. Entonces, ahí tienen los 5 constructos del bienestar y es hermoso pensarlos entonces desde ahí. Excelente, Betsy, excelente. Y la verdad es que sin pedirte permiso, porque yo investigo sobre ustedes y leí una revista que eras presentada como la embajadora de la felicidad y estoy totalmente convencido que lo que nos has compartido en esta ponencia supera las expectativas que le hemos compartido a todos los que han tenido la cortesía de registrarse en este foro virtual. Para ir concluyendo, Betsy, quisiera invitarte a que nos pudieras compartir 2 o 3 preguntas poderosas que todos nosotros podríamos hacernos en ciertos momentos de nuestra vida, empezando la semana, empezando un nuevo año, un reto profesional, académico, que nos acerque un poquito a descubrir lo que has descubierto vos en este viaje, ¿verdad?, tan placentero y que podamos estar convencidos todos de que efectivamente podemos estar mejor, que nuestro nivel de bienestar puede aumentar, que podemos estar más cerca todavía de definirnos como personas felices y que a pesar de los desafíos o los retos que la vida nos presenta, estamos con ese nivel de conciencia que nos permite tomar decisiones sensatas para nuestra calidad de vida. 2, 3 preguntas que, sin profundizar mucho en el coaching, que es otra de tus áreas especializadas, que nos ayuden a clarificar un poquito ese proceso de ser mejores personas. Sí, quizás el aporte que yo haría a todos los que nos acompañan en este proyecto es
¿qué estás aprendiendo realmente en todo este trayecto de la vida? ¿Qué estás observando? ¿Qué tanto, y quizás lo voy a hacer desde lo que yo aprendí, qué tanto realmente estás valorando el tiempo? Que muchos me dirán es un recurso y el tiempo no existe. Escuché por ahí a una colega decir un día de estos. No, sí, claro que existe. Existe el tiempo, existe el reloj. Pero la pregunta aquí es, ¿qué tanto estás mirando más el reloj que la brújula? Porque el tiempo no es oro. Lo que es oro es lo que hacemos con el tiempo. Y nos pasamos la vida mucho mirando el reloj en el hacer, hacer, hacer y descuidamos la brújula. Y la brújula es lo que nos marca realmente hacia dónde vamos. ¿Qué tan presente estoy en este momento con mi familia? ¿Qué tan presente estoy en este momento conmigo misma, conmigo mismo? Entonces, una de las primeras preguntas sería esa, mirar qué tan presente estás, qué estás observando de tus 25 años, de esta personita que nos está escuchando, de los 38 de la otra persona que nos escucha, de los 60, y qué tanto estás viendo ese reloj más que la brújula. Lo otro quizás que aprendería yo o que compartiría es qué tanto estás aprendiendo de esta vida en donde sabemos que no es lo mismo hacer lo que estamos haciendo que disfrutar haciéndolo. ¿Qué tanto vale la pena la vida que te ha sido regalada, en donde en un cerrar de ojos se te escapa? ¿En qué estás dedicando toda tu energía? Y si la energía jala el pensamiento, imagínate qué podríamos estar jalando con 58 años si mis pensamientos están en otro lado. Y los quiero dejar, por último, con 7 hábitos que en psicología positiva nos gusta pensar, los 7 hábitos de la gente feliz, no de la gente efectiva, como habla Covey. Hay 7 hábitos que quizás podrías replantearte y hacerte una auditoría de hábitos de la gente más feliz. Y uno es las relaciones interpersonales estrechas y de calidad. Las personas más felices mantienen relaciones interpersonales de la forma más cuidadosa. El segundo es el voluntariado y el cuidado de los demás. Son generadores de grandes sustancias químicas. Cuando el dar, también recibes. El tercero es el ejercicio físico regular, donde vitalizas realmente la energía del cuerpo. Y es que el lenguaje del cuerpo también ayuda mucho a trabajar las posturas, las poses. El autor que investigó las poses de poder le llama poses de poder, que es un profesor de la Universidad de Harvard, Andy Cuti, y él habla de las poses de poder. Entonces, no es lo mismo estar hablando con una persona y mantener esta pose aquí, tranquila, voz bajita, un poco encorvado mis hombros, con la mirada para allá y la mirada para acá. Y otra cosa es la pose, el lenguaje corporal que te da energía vital. Entonces, trabajar ese ejercicio físico, no solamente correr, caminar, ir al gimnasio, el ejercicio físico de tener esa proyección de pose de poder que le llama Cuti, para que puedas expresar, entonar, moverte, para que se sienta la vibración de tu impacto. El cuarto es, de la gente más feliz, son los estados de flow. ¿Qué tantos retos entran a tu vida para desarrollar habilidades nuevas que te mantengan en ese vaivén, en esa montaña rusa? ¿Qué tanto de verdad despierta tu interés las cosas o estás apagado de interés? El quinto es el compromiso espiritual, el saber que existe algo más elevado que nosotros, sea cual sea el credo de la religión que queramos tener. El sexto es las fortalezas y las virtudes de carácter, que seguidamente les vamos a poner un link, un enlace, donde van a poder entrar a ellas, a la Universidad de Pensilvania en español, y las van a poder hacer gratuitamente y van a tener un ranking de las 24 fortalezas
de su propio carácter, de las virtudes que poseen. Y ahí podemos ver en esa escala qué tanto quisiéramos elevar una. La primera vez que yo hice esta encuesta de fortalezas y valores y virtudes, José, el amor me salió en posición 22. Las posiciones más abajo no significa que no las tengamos, significa que son las que menos usamos o son las que menos nos sentimos cómodos con ellas. No te imaginas lo que yo sentí ver el amor en una posición 22. Y eso me llevó a una reflexión, a hacerme esas preguntas que estamos ahorita haciéndonos para poder hacer algo. ¿Por qué estaba sucediendo esto? Y la séptima hábito de la gente más feliz realmente es la expresión del pensamiento positivo mediante la gratitud y el optimismo. Estas son las dos fortalezas que podemos tener, formas de tener pensamientos positivos, cuando nos mostramos agradecidos y cuando nos mostramos con entusiasmo, con optimismo ante la vida, con esperanza. Y esto hace que seamos resilientes, que surjamos mejor de una adversidad. Si tengo tiempo, no sé, para terminar con una anécdota. Un par de minutos y ya hacemos el cierre y tampoco usar de tu limitado tiempo, Betsy. Gracias. Yo nunca he estado de acuerdo con la frase no hay mal que por bien no venga. Si yo te preguntara a una madre que perdió un hijo, ¿tú crees que ella diría, para bien perdí el hijo? Si le preguntáramos a una persona que fue criado en un hogar de autodestrucción con padres agresores, con un padre agresor, con un padre violento, con alcoholismo, con maltrato, le podemos decir, mira, no hay mal que por bien no venga. Gracias a lo que viviste, eres esto ahora. No hay forma. Eso es la peor mentira. Nadie puede decir que lo que ha vivido ha sido un bien para su vida. La muerte de un hijo, un divorcio traumático. Lo que sí existe son personas capaces de sacar el mayor provecho a las situaciones que les pasan para poder mejorar en lo sucesivo. Y es porque un 50% de la felicidad está estudiado que depende de los genes, la genética. Y eso se ha hecho en investigaciones con gemelos idénticos. Depende genéticamente, se llama la lotería genética. Por eso vemos gente que cuando hablas con ellas, espontáneamente son una dinamita de felicidad, son una fuente de felicidad. Genéticamente se ha estudiado que tienen componentes que le facultan. Un 10% del 100% de la felicidad son las circunstancias que te rodean, el lugar donde nací, los padres que me tocaron, el entorno. Y me queda un 40%. Y eso es lo que les quiero regalar a todos los que nos acompañan hoy. 40% son las elecciones, las decisiones, la voluntad. No existen los libros de autoayuda que te dicen 100% todo depende de ti. No es cierto. La suerte ayuda, la genética ayuda, las circunstancias ayudan, pero tenemos un 40% de voluntad para elegir ser más felices. Gracias. Encantado, Betsy, de tu disposición, tu apertura. Has hecho una ponencia apostando a la síntesis, nos pones a pensar, nos pones retos. Una de las herramientas finales que nos compartiste, vamos vía el enlace respectivo en el proceso de edición, pueden accesarla y vamos a enfrentarnos a ese gran espejo, a ver cómo estamos, ¿verdad? Y que lo más importante con esta parte final que nos compartes, a partir de esos hallazgos vamos a tomar decisiones plenas, conscientes, que sin duda nos van a acercar a ese estado de plenitud, de paz por el que todos abogamos. Betsy, nuestra gratitud imperecedera por ese enorme impacto que estás causando en tantas personas. Discúlpame que no te advertí que te iba a presentar como embajadora de la felicidad, pero yo estoy seguro que todos y todas las que han disfrutado esta propuesta tuya quedaron mucho más que convencidos que no estoy desubicado cuando utilizo ese concepto contigo. Gracias. Gratitud de nuevo, éxitos en todos tus emprendimientos profesionales, lo mejor para tu linda familia y 30 segundos para que te despidas de nuestra audiencia. Gratitud.
Gratitud para todos ustedes y mis pensamientos 5-1 en este momento de pensamientos positivos para que emprendan una vida que valga la pena y no olviden que se siente bien sentirse bien. Muy bien, gracias a todos ustedes también por estar junto con nosotros. Muy pronto nos vemos con la participación de otra persona que también va a poder causar movimientos interesantes en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Éxitos para todos, nos vemos muy pronto. Gracias, chao.